Muy buenos días a todos de nuevo, bendiciones, bienvenidos. Vamos a estar viendo juntos la lección 46 y el principio 45 y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30 que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias, Maestro Jesús. Gracias y bendiciones para todos. Todo el amor para los hermanos benditos, sagrados, puros. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad del mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Párrafo 2. Los ejercicios de hoy, pero si bien Dios no perdona, su amor es, por consiguiente, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente, a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. 3. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica 1 minuto o 2 a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. 4. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En realidad, se puede asumir concretamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona a cada una de ellas por su nombre y di: nombre, Dios es el amor en el que te perdono. 5. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es
colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines tales como: Dios es el amor en el que me perdono. Dios es el amor en el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. 6. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo: no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. Las sesiones de práctica deben terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Dios es el amor en el que perdono. 7. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente: Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que perdono. Como vemos, el perdón es una ilusión, pero una ilusión necesaria mientras el Hijo de Dios crea poder condenar. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Dios nos dio al Espíritu Santo para que nos enseñase a perdonar. Y perdonar es reconocer que lo que creíamos que estaba ocurriendo en realidad nunca pasó. Y creíamos haber podido atacar a Dios y haber sido unos viles traidores. Y por eso la idea del pecado y de la culpa. Pero gracias a las enseñanzas del Espíritu Santo podemos comprender que no lo hemos hecho. Por eso el perdón que nos trae el Espíritu Santo es un perdón que es un deshacer. Deshace la ilusión de la separación. No traicionaste a Dios, no te separaste, no pudiste hacerlo. Pero mientras notemos la más ligera molestia, es que todavía esa posibilidad está vigente y tendremos que seguir perdonando hasta que eso sea así. Hasta que ya no quede ninguna posibilidad de creer en el ataque. Porque disgustarnos, tener miedo, viene de creer que hay amenaza. Por eso si vemos
todo como a nosotros mismos, si nos vemos incluidos en la misma mente y es en la mente de Dios, mi mente es parte de la de Dios, por eso pienso con esa mente. Dios es la mente con la que pienso. Soy muy santo. Si creyéramos esto a pies juntillas, ya no habría nada más que perdonar. Pero hasta ese momento seguiremos perdonando. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. Este parece ser un mundo de ilusiones, pero ahora esas ilusiones se pueden reconvertir, reinterpretar a la luz de la verdad. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. ¡Wow! Por eso, fijaos qué maravilla que liberar al hermano es liberarme a mí. Hermano, nuestros pecados han sido perdonados. Tú y yo somos un solo ser, libre. Dos, pero si bien Dios no perdona, su amor es no obstante la base del perdón. Yo ahora perdono en Dios, con el Espíritu Santo, porque el primer gesto tiene que ser un gesto de reconocimiento de que yo, tal como estaba percibiendo la situación, estaba equivocado. Y eso da paso inmediatamente a la luz en mi mente. Ya, el resto del perdón lo hago con. Solo el primer paso parece que lo hago solo. Y no porque estuviera solo, sino porque vengo de un sistema de pensamiento de soledad. Y por eso este gesto para mí, de ver que estos pensamientos, esta interpretación no es mía, es vital. San Rodrigo Calderón, Santa Quitral, Rayén, Santa Maica C. Pérez, Santa Silvana Castel, Santa Lili Cabrera, San Darby Ecarfa, Santa Alejandra Balozzi, gracias, Santa Liz, Lili UCDM, San Chema Coloma, Santa María Luisa Leal, Santa Felicia Aquino, gracias. Su amor es, no obstante, la base del perdón. Yo voy a perdonar en Dios, ya no tengo nada que temer, porque todo se va a hacer con su beneplácito. Estamos siendo apoyados por Dios, patrocinados. El perdón lo promueve Dios a través del Espíritu Santo. Santa María Luisa, feliz día, hermanita santa, te amo, gracias por todo lo que compartes, igualmente. Gracias, Santa Maestra María Luisa y santos, todos. San Rodrigo, amada Maestra, santo día, igualmente. Santo día para todos, por todas las ilusorias partes de la mente, santas y benditas. Por eso no tenemos nada que temer, porque todo lo hacemos ya con Dios y en Él, seguros de su apoyo, de su sustento. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Abandonamos la creencia en el miedo y como estamos en un sistema mental de creencias, pues aceptamos la creencia en Dios. Dios está en mi mente, me lo creo. Ya no estoy separado de Dios, no, eso no me lo creo. Me quiero creer. Ejerceré mi voluntad de que estoy en mi hogar, de que estoy en Dios, de que Dios me habita mi mente, la puebla, y yo pueblo la suya, porque así Dios el Padre y Dios el Hijo surgen reunidos de nuevo en mi conciencia. Por esta razón el perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Me salvo de la ilusión de la separación, de nada más. Por lo tanto, el perdón es el medio a través del cual desaparecen
las ilusiones. Primero tengo una ilusión feliz, una ilusión de mundo feliz, para que Dios pueda dar el último paso y despertarnos. Pero primero hay que tener un sueño feliz. El mundo perdonado, el mundo real, es un mundo en donde todo ha sido perdonado. Todo ha sido llevado ante la luz de la comprensión y declarado inocente. 3. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Dios es el amor en el que perdono. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica 1 minuto o 2 a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Así es de radical esta enseñanza. Sabemos que si el perdón no es total, no es tal. 4. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, nos dice Jesús, no deberías tener dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. Y esto, claro, la primera vez que hacemos estos ejercicios. Si los estáis repitiendo, posiblemente ya no sea así. O si todavía queda alguna persona, o bien todos están perdonados ya, o si todavía hay en el entorno aparente cercano, en el momento presente ilusorio, alguien por perdonar, pues son menos, o ninguno o pocos. En general se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Fijaos que la clave para no tener que seguir perdonando es dejar de juzgar. Solo me va a caer alguien mal si lo juzgo, si lo condeno. Menciona cada una de ellas por su nombre y di: ¿nombre? Dios es el amor en el que te perdono. 5. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Estamos soltando lastre. Ya totalmente. Vamos a navegar solo en favor de Dios. Por eso ponerle una cadena al cuello a mi hermano, condenarlo en alguna forma de medida o manera, es condenarme junto con él. Me anclo al mundo de las ilusiones. Hago el mundo irreal, ilusorio, falso, ficticio, real para mí, aunque no lo sea. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines tales como: Dios es el amor con el que me amo a mí mismo, Dios es el amor en el que me hace bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar, porque el amor me ha perdonado. Como vemos, las afirmaciones pueden ser o más próximas a la idea en forma o aparentemente más dispares, pero siempre con el contenido centrado en que Dios es el amor en el que perdono. Las sesiones de práctica deben terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original.
7. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín según prefieras. Fijaos que Jesús nos está enseñando también que la forma de la comunicación no es lo importante nunca, sino el contenido. Mientras la base de lo que digo sea el mensaje en sí, sea que Dios es el amor en el que perdono, no es lo importante la forma en que lo diga. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien. Si ya has reaccionado, has percibido sin amor alguna parte de la creación de Dios, pues en tanto, en ese caso, nos conviene más hacerlo con la idea tal como se nos ofrece aquí. Dios es el amor en el que te perdono. Decimos silenciosamente esta idea. Dios es el amor en el que te perdono, tanto si la persona está presente o no. Dios es el amor en el que perdono. Pues muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Os dejamos a los que estéis haciendo la lección que hagáis la práctica. Y vamos a continuar con las notas en el principio 45. Nos vamos al primer capítulo. Principios de los milagros. Y la lección 45, el principio 45, dice así. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Y en las notas aparece escrito de la siguiente manera. Página 166, T1B 40. Un milagro nunca se pierde. Llega a muchas personas que tal vez ni siquiera conozcas. Y a veces produce cambios inimaginables en fuerzas de las que ni siquiera eres consciente. Y sigue diciéndonos la línea 21. Esto no es de tu incumbencia. Yo siempre te bendeciré. Esto no es de tu incumbencia tampoco. Pero, página 167, es algo propio o de lo que el registro se ocupa. Y el registro en este caso hace referencia aparentemente a Dios. En el sentido de que un milagro nunca se pierde, todos los milagros que parece que no están teniendo efectos observables se tienen en cuenta. Se salvaguardan para nosotros. Son nuestros tesoros, para que las arcas se mantengan siempre llenas.
El registro no se preocupa en absoluto por la fiabilidad, ya que es perfectamente válido por la forma en que fue establecido. Siempre mide lo que se espera que mida. El amor de Dios solo ve lo bueno, lo hermoso, lo santo. No se fija en nada más. O lo que es lo mismo, el Espíritu Santo hace su labor sin tener en cuenta nuestros fallos. Y sigue diciendo: hoy lo hiciste sorprendentemente bien, después de un comienzo bastante malo. De hecho, Dave te ayudó, pero esto no lo explicaré, le dice Jesús a Santa Helen. Y Helen escribe: esto me ha asustado mucho. Y Jesús responde: es solo un ejemplo de cómo ningún milagro se pierde y siempre bendice al que lo hace. Esto no tiene nada que ver con la magia. La regla de oro es la ley de la justicia, no de los conjuros. Ya hemos hablado de eso. Esta parte la tenemos también en el libro de Ausencia de Felicidad, en la página 264, recogido por San Kenneth Wapnick. Voy a leer también la parte que dice San Kenneth Wapnick. Estas dos últimas oraciones fueron probablemente dictadas por Jesús, pues las mismas llevaban a la continuación del dictado de los principios de los milagros, así como del material el cual se ubicó después de los principios, más aún en el primer capítulo del texto. Muchos de estos eran comentarios en torno a la necesidad de permitir que Jesús controle la expresión de los milagros, lo cual, obviamente, Helen había podido hacer, como se ve en estos comentarios que Jesús le hizo a ella. Estuviste sorprendentemente bien hoy, después de un comienzo bastante malo. Realmente Dave, que ya sabemos que era este hermano que parecía estar muriendo de cáncer de cerebro y que era un colega de Santa Helen, un hermano psicólogo, realmente Dave te ayudó, pero eso no se te explicará. Sentí mucho temor en torno a esto, escribe Santa Helen. Es pues un ejemplo de cómo ningún milagro se pierde jamás y siempre bendice al que lo hace. Esto no tiene nada que ver con la magia. La regla de oro es la ley de la justicia, no de los hechizos. Ya hemos hablado de esto. Muchas gracias. Seguimos leyendo. Y nos vamos a la página 168. T1B 40B. Quiero terminar mis instrucciones, las instrucciones sobre el sexo, porque esta es un área que todo obrador de milagros debe entender. T1B 40C.
Los impulsos sexuales inapropiados o impulsos milagrosos mal dirigidos producen culpabilidad si se expresan y depresión si se niegan. Dijimos antes que todo placer auténtico viene de hacer la voluntad de Dios. Cuando no se hace, se experimenta una sensación de carencia. Esto es porque no hacer la voluntad de Dios es una carencia del ser, de uno mismo. Esta parte la tenemos en el texto, en lo que es el punto 7 del primer capítulo, que finalmente quedó redactado de esta manera. Sería desde el punto 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. En el T1B40C corresponde a la línea 3. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Y la 4, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Y la 5, esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. Y seguimos leyendo. Aquí tenemos en la línea 4, todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios. Parece ser también una referencia a Efesios 2:8. Que nos dice: por la gracia has sido salvado a través de la fe. Y no de ti mismo, es el regalo de Dios. La voluntad de Dios, el regalo de Dios, nosotros mismos, su Hijo. Pues muchas gracias. Seguimos leyendo T1B40D. El sexo fue concebido como un instrumento para una creación física que permitiera a las almas embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. En un principio registros venía con S y después registro acabó sin S, en minúscula. Como vemos, esto parece ser una referencia a los registros akáshicos, ¿no? Donde se cree que todos los pensamientos van quedando como si fuera el karma, ¿no? Y que vemos que ahora Jesús le está hablando a Santa Helen y a San William de una manera que ellos pueden entender en ese momento porque son las creencias que parecen barajar en ese momento. Como vemos, estamos en los principios del dictado y la transmisión se está amoldando a lo que ellos están creyendo que ocurre, ¿no? Pues el que veníamos al mundo a evolucionar y entonces el sexo, pues Jesús se lo reinterpreta como: mira, no busques placer ahí porque no lo vas a encontrar, no se puede. El placer en realidad es la otra cara del dolor. Y es dolor en sí mismo, porque todo lo que tiene el mismo objetivo, que es hacer real el cuerpo, que parezca que el cuerpo sirve para algo, es lo mismo. Placer y dolor son dos caras de la misma moneda.
de la misma moneda, entonces Jesús les habla de forma que ellos puedan ver que realmente para lo único que podría tener sentido ahora el sexo, reinterpretándolo a la luz de la expiación, es para permitir a otros hermanitos que todavía no hayan decidido correctamente, pues que vengan a tomar esa elección. Porque todo el tiempo solo existe para esto, ¿verdad? Para tomar la decisión correcta ahora. Y el tiempo se va a prolongar hasta que así lo decidamos todos y cada uno de nosotros, hasta que no quede ni un solo esclavo del ego. El lápiz no era un fin en sí mismo. Podemos entender aquí que el lápiz sería el sexo. Fue una ayuda para el artista en sus propias actividades creativas. Vemos que luego Jesús ya en el texto, esto se sacó totalmente del texto final y todavía aquí en parte a veces se habla de como si aquí hubiera actividades creativas de alguna manera, cuando ese término finalmente en el texto se reserva solamente para el reino de los cielos. Jesús cada vez nos lo va dejando más claro que no creamos nada aquí en el sueño, tan solo fabricamos o creamos falsamente. Pasamos de página. 169. Haciendo nuevos hogares para las almas y guiándolas a través del periodo de su preparación para desarrollarse, él aprendía el papel del Padre mismo. Volvemos a la idea de que esto pertenece más a las ideas de la nueva era que de la no dualidad pura. Todo el proceso fue establecido como una experiencia de aprendizaje para obtener gracia. Nosotros cuando perdonamos ya lo que sabemos es que somos perfectos. No hay nada que tengamos que desarrollar, evolucionar, mejorar. No, el perdón a lo que nos lleva es a la perfección. Porque lo que Dios ha creado perfecto no ha cambiado. Luego no puede ser distinto durante ningún tiempo ilusorio, porque el tiempo nos lo hemos inventado nosotros, de como Dios lo creó. T1B40E. El placer que se deriva del sexo como tal es fiable solo porque se deriva de un error que los hombres compartían. La conciencia del error produce la culpa. La negación del error tiene como consecuencia la proyección. La corrección del error trae la liberación. Por eso la conciencia del error es tan importante que no nos quedemos ahí. El perdón es un gesto vacío si no entraña corrección. Vamos a ver el error. Del error tenemos que hacernos consciente. Si no, lo vamos a ir repitiendo una y otra vez, ¿verdad? T1B 40F. Bueno, hago una mención también a la negación del error. Tiene como consecuencia la proyección. Si negamos el error, no, esto no me está pasando a mí, lo voy a ver en el otro. Tengo la emoción, pero se la achaco al otro. La corrección es lo único que cura. Y la corrección es el milagro. Es la aceptación de cuál es la verdad en sí. Gracias. T1B40F.
El único uso válido del sexo es la procreación. No es verdaderamente placentero en sí mismo. No nos dejes caer en la tentación significa no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que podemos relacionarnos en paz con Dios o con nuestros hermanos con algo externo. T1b 40G. El pecado de Onán, que se hace referencia en la Biblia en el Génesis 38, 8, 11, y nos dice: y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esto está usualmente asociado con la masturbación, pero también con el coitus interruptus. Entonces aquí lo que parece que se refiere básicamente es a la masturbación. El pecado de Onán, cambiamos de página, 170. Fue llamado un pecado porque implicaba un tipo de autoengaño relacionado, es decir, que puede existir placer sin relación. O sea, ya no es que nos engañemos creyendo que, ya no es solo que nos engañemos creyendo que podemos relacionarnos con lo externo del otro, que es su cuerpo, y así llegar a una interacción real. No, ahora ya nos estamos engañando también creyendo que relacionarnos con nuestro propio cuerpo puede brindarnos placer. O sea que realmente estamos validando la separación de nuevo, creyendo que con la masturbación podemos ser felices, sin relacionarnos siquiera. T1b 40H. Repitiendo una instrucción anterior, la noción de usar a uno mismo o a otro como a un objeto sexual es un claro ejemplo de esta extraña inversión. Tal como Bill dice, y muy acertadamente además, eso es objetable. Pero solo porque no es válido. Tal como dice Bill, y muy acertadamente además, esto es objetable, pero solo porque no es válido. Y esto es un juego de palabras, como vemos, ¿no? Hacer del otro un objeto es objetable. Nos opondremos a ello porque no tiene sentido. Y seguimos leyendo. La lógica invertida produce este tipo de manera de pensar. La lógica invertida produce este tipo de manera de pensar, esta clase de manera de pensar. Nosotros ya vemos que el ego intenta usar el intelecto, nuestra capacidad de crear, para crear falsamente. Entonces usamos la lógica desde el ego, la usaremos para darnos razones de que lo que hemos creado es útil, de que lo que hemos creado falsamente es útil, de que nos sirve, de que con el sexo nos vamos a satisfacer. Como vemos, Jesús nos deja claro que todo placer real produce sola y exclusivamente
solo y exclusivamente de hacer la voluntad de Dios. Nada más puede darnos placer. T1b 40 y criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo bello y lo santo. Y esto es una referencia a la filosofía platónica con su trío de abstractos. En Platón se describieron como lo bueno, lo bello y lo verdadero. Jesús cambia la palabra verdadero por santo. Y nos dice la frase, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No pierdas esto de vista. Tuviste razón cuando le dijiste a Bill que me invitara a entrar en cualquier tentación que surja. Yo cambiaré la situación para que, en lugar de generar una atracción sexual inapropiada, página 171, se vuelva una situación impersonal proclive a hacer milagros. La idea de cambiar el canal para la expresión de la libido fue la mayor contribución de Freud, solo que él no entendió qué es lo que realmente significaba canal. Esta idea que nos plantea Jesús de cambio de dirección de la expresión de la libido es lo que nos está enseñando a voy a cambiar tu impulso sexual porque así te lo ha definido el ego, habiéndolo cambiado ya el ego de impulso milagroso a impulso sexual, y Freud se dio cuenta de que eso se podía recanalizar mediante lo que él llamó la sublimación. Y en el caso de San Freud, pues lo orientaba hacia las artes, hacia áreas que podrían resultar aparentemente beneficiosas para el hombre. Y en cuanto al canal, somos nosotros. Todo lo que hacemos es en nuestro beneficio. Todo lo que hacemos a favor de la verdad es en nuestro beneficio. Todo lo que hacemos en contra de la verdad es en nuestro detrimento. Y esta parte desde el T1B40I corresponde a el punto 7 en el texto final de la FIP, las distorsiones de los impulsos milagrosos, en el párrafo 2. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Y de ahí hemos pasado a la línea 3. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Perdón, la línea 3 del segundo párrafo. Estaba leyendo el primero, perdón. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es muy tenue. Es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la cual el ojo físico es incapaz. Vale, es que esto no lo habíamos leído todavía. Muchas gracias. Habíamos leído solo lo correspondiente a la primera frase. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo.
Y esto es lo que corresponde ahora con el T1B40J de la página 171, que dice así. El amor de Dios, por un corto tiempo, debe ser expresada todavía a través de un cuerpo a otro. Esto es porque la verdadera visión es aún muy tenue. Todo el mundo puede usar mejor su cuerpo, ampliando la percepción humana para así poder ver con la verdadera visión. Esta visión es invisible para el ojo físico. El propósito último del cuerpo es hacerse innecesario. Aprender a hacer esto es la única verdadera razón de su creación. Ahora sí lo leemos del texto. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Y seguimos leyendo al final de la página 171, desde la línea 23, que dice: me he sentido muy incómoda con esto. Bill, esto se lo está escribiendo Santa Helen a Bill. Página 172. Me he sentido muy incómoda escribiendo esto, escribiendo todo esto, y he pensado que tal vez solo estaba escribiéndolo, lo cual ha sido muy lento y bastante cansado a veces, porque estaba celosa. Todavía no estoy segura y necesito tu ayuda con esto, le dice Santa Helen a San William. Pero continué de todos modos porque no parecía terminado. Por favor, ayúdame a evaluarlo, porque no quiero que se introduzcan demasiado en el curso errores de escriba. Aunque supongo que serán corregidos cuando ocurra. ¿Qué piensas de todo esto? No tenía la intención de escribir un comentario sobre el sexo, dice Santa Helen. Se me acaba de ocurrir que la duda puede venir de algo a lo que no quiero renunciar. ¿Debería decírtelo? Es un poco embarazoso en realidad, pero acabo de recordar lo de el otro río con el que empezó todo esto. Esa es la nota que le escribe Santa Helen a Bill, porque está dudando de que las notas sobre el sexo, aunque Jesús le ha dicho que era importante que los obradores de milagros tuvieran claro el tema del sexo, pues ella duda de que deba ir en las notas. Y como vemos, pues finalmente lo sacaron de ellas. Lo sacaron del texto final. Aunque nosotros consideramos que es realmente útil comprenderlo. Que más bien se debió al miedo de ellos de que este tema estuviera incluido en el libro y no porque no fuera útil que Jesús nos hablara de ello. Muy bien, pues seguimos
leyendo T1B 40K, donde dice, hay una nota para los escribas. Los escribas tienen un papel concreto en el plan de expiación porque tienen la capacidad de experimentar revelaciones por ellos mismos y también de escribir poniendo en palabras lo suficiente de su experiencia para que sirva de base para los milagros. T1B40M. Esta es la razón por la que tú experimentaste esa revelación sobre pondré mi voluntad en hacerlo, muy personalmente, pero también la escribiste. Lo que escribiste puede ser útil para otros obradores de milagros, aparte de ti misma. Dijimos antes que la oración es el medio de los milagros. Esto se refiere al principio 11. La oración es el vehículo de los milagros. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. La oración del milagro es lo que escribiste. Es decir, si me dices qué hacer, yo pondré mi voluntad en hacerlo. T1B40N. Antes de pasar a eso, vamos a ver también el libro de San Kenneth Wapnick, página 265. Y leemos esta última parte, lo anterior hasta aquí. Seguía el comentario de San Kenneth Wapnick. Esto se remonta a la experiencia de Helen, descrita en la página 250, después de la cual ella había escrito: si tú me dices qué hacer, es mi voluntad hacerlo. Ella no sabía que se había dicho mi voluntad es hacerlo y su intención había sido simplemente decir lo haré. Aquí la clave es que se introduce la partícula to en inglés y pasa de I will a I will to. Bueno, se convierte, Espíritu Santo, en que será mi voluntad. No lo haré, sino que la voluntad se convierte ahora en el sujeto de lo que es el contenido de la oración. Mi voluntad es hacerlo y su intención había sido simplemente escribir lo haré. Este reconocimiento, como menciona Helen, tuvo un impacto extraordinario, pues reflejaba una decisión activa de parte de ella de hacer la voluntad de Jesús, quien luego le dijo en relación con esta experiencia, y ahora ya de las notas originales, esta es la razón por la cual tú experimentaste esa revelación sobre mi voluntad es hacerlo, muy personalmente, y además la escribiste. Lo que escribiste puede serle útil a otros obradores de milagros además de a ti. Nosotros, y aquí entre paréntesis dice la primera aparición del nosotros editorial, dijimos antes que la oración es el vehículo de los milagros, principio 11, página 165. La oración del milagro es lo que tú escribiste, es decir, si tú me dices qué hacer, mi voluntad será hacerlo. Y como dice el T1B 40N, esta oración es la puerta que lleva fuera del desierto para siempre. Si tú me dices qué hacer, mi voluntad será hacerlo.
y es una referencia a la aseveración anterior en torno a qué hay que hacer con los milagros, con los desiertos, abandonarlos. Un desierto es un desierto, es un desierto, y lo único que se puede hacer con él es abandonarlo. Seguimos leyendo en las notas. Cambiamos a la página 174. I will to do it. O I will do it or I will to do it. Esa es la diferencia. Gracias, Maestro Jesús. T1B 40O, página 174. Esto, sin embargo, no es una afirmación completa porque no excluye la formulación negativa. Ya te hemos dicho que añadas y no haré lo que no quieres que haga en relación con los milagros. También se ha hecho aquí la distinción entre la mentalidad milagrosa como un estado y el hacer milagros como su expresión. Hacerlos, obrarlos como su expresión. T1B 40P. Lo primero necesita tu cuidadosa protección, la mentalidad milagrosa, porque es un estado de disposición milagrosa. Esto es lo que la Biblia quiere decir en referencias tales como estate preparado y otros mandatos similares. Y los tenemos, por ejemplo, en Mateo 24:44. Vosotros también debéis estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Lucas 12:40. En el contexto anterior esto significa debe estar preparado porque el milagro puede querer venir a través de ti en cualquier momento. Esto es una explicación ya. Mateo 24:44, Lucas 12:40, 12:35. Seguimos en el T1B 40Q. La disposición aquí significa mantener tu percepción en posición correcta o válida para que siempre estés preparada, dispuesta y capaz. Estos son los elementos esenciales para escuchar, aprender y hacer. Debes estar preparada para escuchar, dispuesta a aprender y capaz de hacer. Esto que hemos estado viendo venía a continuación. Helen, en el libro de San Kenneth Wapnick, Helen, corrección al día siguiente. Jesús nos dice, esta no es una aseveración completa, porque no excluye el negativo. Ya te hemos dicho que añadas y no hacer lo que tú no quieres que haga en relación con los milagros. Aquí también se ha hecho la distinción entre mentalidad milagrosa como un estado y el obrar milagros como su expresión. La primera necesita tu cuidadosa protección,
porque es un estado de preparación para los milagros. A esto es a lo que se refiere la Biblia en las muchas referencias a manténgase preparados y otros mandatos similares. Preparación significa aquí que mantienes tu percepción con el lado correcto o válido hacia arriba, de modo que siempre estás preparada, dispuesta y seas capaz. Estos son los elementos esenciales para escuchar, aprender y hacer. Debes estar preparada para escuchar, dispuesta a aprender y ser capaz de hacer. Esa es la parte también que tenemos en el libro. En el punto 3, la expiación y los milagros. Párrafo 1, frase 9. Bueno, desde la frase 10. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión. Pues no, es un poquito antes. Vamos a ver. Es desde el párrafo 1, la frase 6. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti y en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. 6a. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Y nos lleva después también, pero esto será un poquito más adelante, al punto 2 de nuevo. Vamos a seguir leyendo donde lo habíamos dejado. T1B40R, estamos al final de la página 174. Solo lo último es involuntario porque es la aplicación de los milagros la que debe ser controlada por Cristo. Pero las otras dos, página 175, que son los aspectos voluntarios de la mentalidad milagrosa, dependen de ti. T1B40S. Canalizar, ciertamente, tiene una connotación de reducción, aunque no en el sentido de que falte algo. El estado mental subyacente o gracia es un compromiso total. La canalización implica solo y exclusivamente el aspecto de hacer. Esto se debe a que hacer siempre es algo específico. T1B40T. Como Jack dijo, un instrumento fiable debe medir algo, pero un canal también es algo válido.
debe aprender a hacer solo lo que se espera que haga. Cambia la oración para que se lea. Si me dices qué hacer, pondré mi voluntad en hacer solo eso. Solo eso querré hacer. Y sigue el T1B41. Helen diciendo: esto suena fatal y lo considero muy mala poesía, una poesía inferior. Y la respuesta de Jesús es: sin embargo, es difícil de olvidar. Y para Jesús sabemos que lo importante es el contenido, no la forma. Como vemos en realidad, Jesús se amolda a lo que serían los gustos aparentes de Santa Helen, que parecía encantarle la poesía y el verso blanco shakespeariano, que es lo que vemos que se nos da aquí en el curso de milagros. Entonces, en la medida de lo posible, Jesús se lo va a dar, pero siempre que mantengamos presente que lo importante es el contenido de la comunicación. Pasamos a la página 176. Terminamos de leer la parte de San Kenneth Wapnick en la página 265. Solo el último es involuntario porque es la aplicación de los milagros, la cual debe ser controlada por Cristo. Pero los otros dos, los cuales constituyen los aspectos voluntarios de la mentalidad milagrosa, sí están a discreción tuya, preparada para escuchar y dispuesta para aprender. El canalizar, lo cual se mencionó antes, sí tiene una connotación de limitar, de estrechar, de concentrarse en lo que tiene que ser, aunque no en el sentido de carencia. El estado mental subyacente o la gracia es un compromiso total. Solo el aspecto de hacer implica el canal en lo más mínimo. Esto se debe a que hacer es siempre específico. Es la idea de que cuando nosotros estamos canalizando, viene el pensamiento siempre primero y a la hora de ya interactuar con los hermanos es lo que implica al canal, al aparente individuo. Y se le lleva a hacer específicamente lo que se quiere que haga. Como sigue diciendo, como dijo Jack Cohen, psicólogo estadístico de la Universidad de Nueva York, un instrumento, aunque aquí ponen confiable, la palabra técnica sería fiable, tiene que medir algo, pero un canal también es válido. Este debe aprender a hacer únicamente lo que se supone que haga. Cambia la oración para que diga: si me dices qué hacer, solo eso es mi voluntad hacer. Y Helen responde: me opongo al sonido prosaico de esto y lo considero una poesía muy inferior. Y Jesús responde: es difícil de olvidar, sin embargo. Volvemos a las notas. Como decía
decíamos, estamos en la página 176. Lo que viene ahora corresponde al punto número 2, la revelación, el tiempo y los milagros. El párrafo 2, su última línea, y dice así: T1B 40V. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. La palabra reverencia debe reservarse solo para las revelaciones, a las que es perfecta y correctamente aplicable. No es apropiada para aplicarla a los milagros, porque un estado de verdadera reverencia es un estado de adoración. Esto implica que uno de menor orden se encuentra ante el más grande. Este es el caso solo cuando un alma se encuentra ante su Creador. Las almas son creadas perfectas y deben mostrarse reverentes ante la presencia del Creador de la perfección. T1B 40W. El milagro, por otro lado, es un signo de amor entre iguales. Los que son iguales no pueden reverenciarse entre ellos, porque la reverencia siempre implica desigualdad. La reverencia es una experiencia que no es adecuada ni siquiera conmigo. Por eso, en esa breve visión del principio, yo me arrodillo a tu lado, encarando la luz. T1B40X. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece amor por ser un hermano e incluso devoción si uno es devoto. Página 177. Incluso amor, porque es un hermano, y devoción si es que es devoto. Es solamente mi devoción lo que me hace merecedor. Mi devoción por ti, mi propia devoción, la que me hace merecedor de la tuya. Pero habrás reparado en que yo estoy tan dispuesto a arrodillarme ante tu altar como quisiera que tú lo hicieses ante el mío. T1B40Y. No hay nada cerca de mí que tú no puedas alcanzar. Y esto es una referencia a Juan 14:12. En verdad os digo, el que crea en mí, las obras que yo haga las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no tengo nada que no provenga de Dios. La principal diferencia entre nosotros por ahora es que yo no tengo nada más. Esto me deja en un estado de verdadera santidad,
lo cual solo es un potencial en ti. Bueno, pues vamos a leer esta parte en el texto. Párrafo 2. Y sería desde el final de epígrafe 2, perdón, la revelación, el tiempo y los milagros, la última frase, la 2.7 que dijimos, habíamos empezado a leer. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Y luego ya viene el párrafo 3. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Y ahora viene lo correspondiente al párrafo 4. Ningún hombre llega al Padre sino por mí. Es una de las declaraciones peor entendidas de la Biblia. Esto no significa que yo esté de alguna manera separado o sea diferente de vosotros, salvo en el tiempo. Bueno, la declaración, para no irnos más allá con la explicación, ningún hombre viene al Padre sino por mí. Es una referencia que viene en la Biblia en Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y seguimos leyendo. Esto no significa que yo esté de alguna manera separado o sea diferente de vosotros, salvo en el tiempo. Ahora bien, sabemos que el tiempo no existe. En realidad, esta afirmación es mucho más significativa si se considera en un eje vertical que en uno horizontal. Considerada, a lo largo del eje vertical, el hombre está debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de elevación, de ascensión, yo estoy más elevado. Esto es, yo estoy más elevado. Esto es así porque, página 178.
porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre es demasiado grande para que sea salvada. Yo puedo salvar la distancia como hermano mayor por una parte y como hijo de Dios por la otra. Mi devoción a mis hermanos me ha puesto a cargo de la filiación que solo puedo completar en la medida en que pueda compartirla. T1B40AA. Esto parece contradecir otra afirmación: yo y mi Padre somos uno, que es la de yo y mi Padre somos uno, Juan 10:30. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. También la de yo salvo la distancia por ser un hermano mayor es una referencia a Romanos 8:29. Para que lo tengáis en cuenta. Y seguimos leyendo, yo y mi Padre somos uno. Pues no es una contradicción, no es así. Todavía hay partes separadas en esta declaración, en reconocimiento del hecho de que el Padre es mayor. De hecho, la declaración original era: somos de una misma naturaleza, de una misma clase. Y leemos lo mismo, pero ya en la parte del texto final de la Fundación para la Paz Interior. Párrafo 4. Nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. T1B40AB. El Espíritu Santo es el portador de las revelaciones. No de los milagros. Aunque esto finalmente vemos que no quedó en la versión final porque realmente el Espíritu Santo también nos trae los milagros. Porque finalmente, aunque Jesús sea el encargado de la filiación, el Espíritu Santo y Jesús vienen a ser figuras iguales. Las revelaciones están
indirectamente inspiradas por mí, porque yo estoy próximo al Espíritu Santo y alerta a la disposición para la revelación en mis hermanos. Puedo así hacer bajar, que vengan más revelaciones, más de lo que ellos podrían traer hacia sí mismos. La declaración de Jane Dixon es quizás una mejor descripción de mi posición. Página 179. Porque mis pies están en la tierra y mis manos están en el cielo. Porque eso es así, puedo hacer bajar las glorias del cielo a mis hermanos en la tierra. Y esta última parte correspondía al párrafo 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Muy bien, pues hasta aquí llegamos porque lo demás viene a partir del principio 46. El Espíritu Santo desde la frase 3 ya vendrá también después, pero lo hemos leído para darle un poco de contexto global. Pues muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Parecen ser las 4 menos cuarto. Volveremos a conectar a las ilusorias 4 para seguir leyendo el texto de San Kenneth Wapnick, Ausencia de felicidad. Gracias y bendiciones para todos. Santa María Inés, bendecida instante santo, Maestra de Dios y hermanos milagrosos. Igualmente. Amén. Gracias.